Oficialmente incorrecto, sabroso, sí. Bienvenidos a Oficialmente Incorrectos. Hoy tenemos a un presidente que prometió sacar al PRI de los pinos y lo logró. Un presidente que abrió la puerta a la democracia y cambió la historia. Hoy no solo vamos a entrevistar al expresidente. Vamos a poner a Vicente Fox frente a su legado. Esto es Oficialmente Incorrectos y tenemos hoy al presidente Vicente Fox Quesada. Bueno, no es muy de amigos avisar a última hora. Únicamente lo mejor de mí. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hoy. Oye, pues vamos a arrancar, presidente Fox. ¿Quién es hoy Vicente Fox? ¿El personaje o el legado histórico? Bueno, primero, Daniel, Arturo, muchísimas gracias por invitarme a este programa que está y será la voz de Nuevo León, porque Nuevo León es o va a escribir una página de esta próxima historia de México. Ha probado todos los sabores, todos los colores, el rojo, el azul, el amarillo. El independiente. Ahora el DMC, no sé ni qué color es, pero bueno. Y es una sociedad muy inquieta, jóvenes mucho, pero muy inquietos. Así que primero mi agradecimiento y segundo, ¿quién es Vicente Fox hoy? Pues primero, filosóficamente, soy el mismo. Soy el mismo de siempre, con un propósito de vida claramente definido. Mi propósito es ser para los demás, un lema jesuita que aprendí en mi educación jesuita desde primaria hasta la universidad y me ha resultado maravillosa. La verdad que a los 84 años siento que efectivamente el camino corto a la felicidad es ser y hacer por los demás. Ahí está el quid del asunto. Entonces soy el mismo con diferentes facetas. Tú recordarás en campaña pues aparecí con mi sombrero, mis botas, mis espuelas, mis jeans, como todo un vaquero poderoso. Aprendí trajeado con mi corbata y la bandera presidencial. Entonces he pasado por muchas, pero la esencia no ha cambiado. Y, presidente, ¿crees que en algún momento con todas estas facetas el personaje Fox se volvió más fuerte que el presidente Fox? Sí lo creo. Porque el presidente tenía una sola intención al hacer este gigantesco paso hacia la democracia. Es reducir, bajar la apreciación que teníamos de las presidencias como todopoderosas, como todo controladoras, como todo sabias, que fueron los presidentes del PRI. Entonces, mi propósito inicial era ciudadanizar la presidencia de la República, bajarla al nivel de los ciudadanos, hablar el mismo idioma con el mismo acento de los ciudadanos y, por tanto, pues yo creo que en ese sentido la transición tuvo éxito. Oye, presidente, justamente ahorita que platicas esto, tú fuiste quien por primera vez permitiste una crítica hacia el presidente con las parodias en la televisión. ¿Recuerdas este proceso? Y hoy por hoy, al paso del tiempo, incluso hasta las malas palabras dentro de programas de televisión. ¿Qué opinas de esto? ¿Que esto fue una transición en la comunicación? Sí, yo creo que sí fue una transición y la puedes atribuir a la persona como tal, como ciudadano, como ranchero, que quería yo hablar ese lenguaje, ese idioma de la gente del campo, muy llano, muy sencillo, sin ninguna sofisticación. Y tenía que ver también con la imagen que quería yo construir para caminar con paso firme hacia la presidencia de la República. Así que esa doble personalidad fue parte de cosas aprendidas en Coca-Cola. Coca-Cola le sabe de todas al marketing, a la venta, a los eslogans, a la creatividad. Y pues esa conjunción hizo parte de esto.
Y ahora estamos en ese movimiento de ciudadanizar, porque en este momento yo creo que ustedes coincidirán conmigo, los partidos políticos cayeron muy bajo cuando entra Morena y arrasa. Y prácticamente los instrumentos dejaron de ser por el momento ese instrumento para alimentar la democracia, alimentar las candidaturas. Entonces estamos como que la gente está redescubriendo que el secreto está en ciudadanía y más ciudadanía para lograr controlar el destino y el camino de nuestro país. En ese sentido, presidente, esta cercanía de lenguaje, de forma de actuar, al final, ¿crees que te ayudó o te perjudicó gobernar siendo Fox y no esa figura emblemática de presidente? Pues fíjate que en ese desmitificar la presidencia de la República me fue bien y me fue mal, porque sí logré mucha identidad con la gente en general, pero el gremio político aumentó en intensidad sus críticas a ese presidente que se volvía ranchero, ese presidente de palabras llanas y directas. Entonces ahí tuve dificultades en este contraste de imagen entre la figura presidencial y la figura de un ciudadano que llega a la presidencia de la República. En ese sentido, presidente, ganas la elección con la promesa del cambio y finalmente yo te he escuchado comentarlo, o sea, finalmente México sí cambió de régimen o solamente cambió de partido en el poder en ese momento. A ver, esa es una gran pregunta. Si a mí me toca encabezar este cambio en el año 2000, después de 71 años de autoritarismo, de presidentes todopoderosos, tomando siempre las 8 columnas de los periódicos, a un ciudadano administrando los recursos de este país. Y en ese sentido, otra vez se van haciendo las cosas muy claras una vez que pones los pies en el piso. ¿Cómo sucedió la transición? Bueno, yo quería desmitificar lo que había sucedido en el pasado. Yo quería corregir la desviación democrático-libertaria que ya no existía en el país, un país que tenía gobernantes autoritarios, y entonces esa transición no fue fácil. Delegar poder a los gobiernos estatales, delegarle el poder al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, que no estaban acostumbrados a tomar decisiones, a discernir los temas de la nación ahí dentro del Congreso. Y tú recordarás la frase que yo impulsé muchos días, por mucho tiempo: el presidente propone y el Congreso dispone. Por primera vez se escucha eso en el país, y donde le eché la bendición al Congreso y le digo, ahora te mueves y ahora haces y cumples tu función. Lo mismo con el judicial, no me paré con el Poder Judicial para nada. Sí les mandé el recado por su cuenta, ya no se va a manosear la justicia, ya el presidente no va a imponer quién es culpable y quién no, sino ahora les toca a ustedes representar ese poder autónomo e independiente que deben de ser. Hiciste un respeto de los poderes, presidente. Y déjame, me regreso tantito a Vicente Fox, candidato, porque yo recuerdo esas caravanas, me tocó de estudiante escucharte en la Facultad de Economía para convencer a las personas, pero dentro de varios mensajes, como el ya ganamos, prácticamente próximo a la elección, hubo un mensaje muy fuerte, el hoy, hoy, hoy. ¿Cuándo Vicente Fox sabía que se iba a convertir en el presidente Vicente Fox? Bueno, hasta casi al final. Claro que yo tenía la pasión por ser presidente, sabía para qué quería ser presidente y caminé con paso firme a ser presidente. Pero te voy a ser franco, un mes antes de la elección todavía había dudas, y 2 personas me hicieron dejar esas dudas atrás. Una, Marta, que sale con esa frase, ya ganamos, precisamente para mí mismo, que yo tuviera esa convicción absoluta y total que ya ganamos. Y 2, para la gente,
que viera que efectivamente era un movimiento serio y con deseos de gobernar al país y dirigir nuevos caminos y nuevas rutas. Entonces, cada elemento tiene que ver. Y yo te diría, hoy nos pasamos de aquellos años 2000 con los 71 años de autoritarismo atrás. Ahora en 7 años estamos en la misma o peor condición. Solo en 7 años Morena ha sustituido al PRI, se ha puesto la camiseta del PRI, aunque se dicen Morena, y se ha puesto y metido en la cabeza la filosofía misma del PRI y del pasado. Entonces estamos siendo gobernados de esta manera. Por eso hago yo este llamado a los ciudadanos: aguas. Esto apenas empieza, estos cuates traen malas intenciones. 90 cambios constitucionales se han hecho en estos 7 años, cada uno con un sentido y un propósito. Tú armas ese tablero de los 90 cambios constitucionales, tú pones ahí al lado la destrucción del aeropuerto internacional, pones al lado la destrucción y el apropiamiento del poder electoral, la destrucción del poder judicial, todas las autonomías que pudieran hacer un balance en el ejercicio del poder han desaparecido. 90 cambios constitucionales. Aguas, México, ahora ¿cómo le vamos a hacer para echarle para atrás? Necesitarías un gobierno con mayoría constitucional nuevamente y empezar a regresar esos cambios al sentido democrático. Nuestra Constitución es realmente democrática, pero estos cuates no son más que narcos, no democráticos y sí autoritarios, así es que aguas. Oye, presidente, ahorita platicabas justo una visión de respetar a los poderes, no meterme al Poder Judicial, es tu chamba y ustedes van a hacer un contrapeso al Poder Legislativo. ¿Cuál diría el presidente Vicente Fox que fue la decisión que marcó su gobierno? Y la democracia no es más que compartir el poder, no dejarlo en una sola persona. Compartir las decisiones con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, compartir las decisiones con los gobernadores. Todos del PRI me tocaron, casi todos ellos. Y yo lo que hice fue soltarles las riendas. Ahí te va la lana, pero ahí te va la responsabilidad de gobernar bien y de terminar con las corruptelas, de terminar con malas decisiones. Y también entonces ahí se distribuyó el poder. ¿Qué fue lo que me sucedió a mí? Una crítica enorme. Pinche presidente es débil, no quiere gobernar, no quiere asumir el poder de la presidencia de la República. Cuando yo estaba tratando de hacer exactamente lo contrario. No absorber todo ese poder, sino distribuirlo en todos los equipos de gobierno, en los distintos niveles. El municipio, yo abogué una y otra vez: gobernadores, suéltenle poder a los municipios, denles presupuesto. Ahí tiene que empezar la democratización y el progreso de nuestro país a nivel del municipio. Presidente, ¿tú crees que el populismo se ha comido la democracia? Híjole, pues por los últimos 20 años en Latinoamérica, sí. La respuesta es sí. Antes la democracia cristiana, los gobiernos de centro, eran los que estaban ganando casi todas las elecciones en Latinoamérica. Hasta que viene aquel foro de Sao Paulo que genera este monstruo que hoy no hemos podido detener, que fue el populismo. ¿Y el populismo qué es? Que cualquier gallo que dice que quiere ser presidente llega ahí, llega y agarra todo el poder de manera populista, dando muchos programas sociales a la ciudadanía, dándoles mucha cuerda con dinero y obligándolos a votar por ellos. Sí es una plaga. Afortunadamente, las últimas elecciones en Latinoamérica ya todas vuelven al centro. ¿Y por qué eso? Por los pésimos resultados de estos gobiernos populistas, socialistas y a veces comunistas. Y esa plaga nos llegó a México. Yo nunca pensé que pudiera entrar a México, pues primero porque somos vecinos de Estados Unidos y ellos están muy al pendiente que no les llegue cerquita las oleadas del populismo. Y sin embargo, Estados Unidos elige a un populista extremo de derecha, el señor Trump, con los populismos extremos de izquierda en Latinoamérica,
Y ellos toman el control y ellos empiezan a decidir qué pasa con el futuro de esta región. Afortunadamente, repito, vinieron de regreso los cambios hacia el centro. Y el centro es el único que ha probado resultados concretos, contantes y sonantes a través de democracia, libertad, economía de mercado, respeto a los derechos humanos, distribución del ingreso. Entonces, hoy vamos a regresar a eso, pero la ciudadanía está desconcertada, no sabe para dónde. Le hemos dicho tantas veces, vente para acá y no funciona, vente aquí y no funciona, vente acá y no funciona. Yo me siento parcialmente responsable de mi propio gobierno. No hicimos lo suficiente para que la gente siguiera contenta y votando por lo mismo. Y después de mí llega Calderón como candidato del PAN. Yo tenía en mi mente muy fijo, y soy de ideas muy fijas, muy terco, muy necio, como decía mi Marta. Yo no le entrego la banda presidencial a López Obrador. ¿Por qué? Porque va a destruir el país. Y afortunadamente se la tuve que entregar a Felipe Calderón, pero ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Por un Pelito la sacó, pero la sacó. Y yo tuve también que ver con eso y le metí hasta donde, respetando la ley, podía yo hacer para que Calderón ganara, y ganó afortunadamente. Entonces, después ya Calderón no pudo retener ese poder del PAN, un gobierno de centro. Viene Peña Nieto, que se suponía que era parecido, pero resultó el diablo mismo en cuestión de vanidades, en cuestión de corruptelas, y ahí nos volvimos a atorar. Y llega finalmente el destructor, y llega en la mesa con un palmazo, y ese aeropuerto me lo quitan porque es neoliberal y porque no debe de tener México un aeropuerto. Aquí la gente viaja en autobús y no en avión. Y Pelas echa 10,000 millones de dólares al caño. Y tan campante es toda nuestra querida sociedad. Los más ricos que tenían dinero metido ahí, los más pobres que no vuelan y no les interesó el tema. Y este güey se sale con la suya. Destruye ese aeropuerto que fue destruir parte del patrimonio y los dineros del pueblo, de la nación. Y de ahí para adelante siguió destruyendo uno tras otro. Hoy nos damos cuenta ya, Morena está prácticamente derrotado. Ya no, la gente tiene confianza en ellos, ya el futuro no lo estamos apostando a Morena, pero no sabemos a quién apostarle ahora. Hay que ver quién. ¿Tú qué sugieres? ¿De Nuevo León no saldrá un gallo? Presidente, ahorita... Oye, pero no el de MC, por favor. No. No vas a venir con eso. Oye, presidente, platicabas dos cosas. El presidente propone y el Congreso dispone. ¿Qué hubiera sido distinto si el presidente Fox hubiera tenido el Congreso? Todo, absolutamente todo, y lo digo con los pelos de la burra en la mano, porque cada año presentamos un presupuesto bien estudiado, bien sólido, con verdadera lógica, y te voy a citar una sola cosa: la red carretera del país. Cuando están llegando las materias primas del Asia, se bajan en Manzanillo y vienen a las maquiladoras y luego se van a Estados Unidos, esa es la ruta que hay. Bueno, nosotros dijimos, vamos a meter carreteras primero de norte a sur. Bajamos una carretera por el Pacífico, una supercarretera, luego por Chihuahua, Durango y lo más otra supercarretera, luego por Nuevo León, Coahuila y centro del país, otra supercarretera, todas llegando hasta la frontera sur. Y luego transversales, carreteras transversales, primero empezando en el mero norte, luego más abajo. O sea, tenía mucho sentido la red carretera que planeamos y que estuvimos proponiendo en el presupuesto. Claro, tú llevas el presupuesto con estos tipejos que están ahí normalmente en ese Congreso y que lo que hacen es decidir para su casa, para su comunidad, para su ciudad y para su estado. Entonces todo el mundo ahí en el Congreso quiere esa carretera o ese dinero para carreteras que vaya a mi comunidad, no importa que ahí no haya nada, esté en el desierto. Y entonces la rebatinga por el presupuesto se vuelve personal y se pierde toda la profesionalidad que el presupuesto necesita. Por eso es importante que en el 2027
que tenemos elección para el Congreso, logremos que nadie tenga mayoría. ¿Y qué nos da eso? Que cada uno de ahí, empezando por Morena, se atiene a las discusiones que hay que tener, no puede manipular el presupuesto a su antojo, sino tiene que convencer a los demás. Entonces, volveríamos a la era donde el presupuesto tiene sentido, va a donde debe de ir. Entonces, 27 ciudadanos de todo México nos toca bajarle los humos a Morena y lograr controlarlo con un Congreso donde nadie tenga mayoría. Y esa es una buena concesión para Morena, a ver qué tanto puede resolver bajo esas condiciones. Presidente, hablando un poquito de temas más contemporáneos, llegas como presidente del PAN, un partido esencialmente tradicional, un poco de derecha, aunque tú fuiste un presidente de centro. ¿En qué momento cambias la postura respecto al cannabis y te conviertes en un promotor del cannabis? Sí. Bueno, buen inicio de tu charla y le hago un comentario. No fui presidente del PAN. Un presidente no puede ser presidente de un partido político. Tiene que ser presidente de todos los mexicanos. Y hoy estamos viendo las consecuencias de un gobierno que lleva 7 años y todo lo destina a una parte de la sociedad. Y todos los demás nos quedamos sin presupuesto y sin beneficios de ese presupuesto. ¿Y cuál era la pregunta? ¿En qué momento empiezas a ser un promotor del cannabis? La libertad. La libertad es el don más grande que nos han dado desde el cielo. Si no ejercemos libertad, si no somos libres, no somos nadie, porque entonces seríamos muñecos manejados por alguien más. Lo que es más, Dios cuando nos da la libertad, nos la dio tan amplia que no podemos escupirle en la cara a Dios y Él nos va a contestar, es tu derecho, por eso eres libre y tú puedes hacer eso y más, pero eres libre y a la vez tienes que ser responsable. Entonces esto me lleva a mí a las prohibiciones. Todas las prohibiciones no funcionan y las prohibiciones son la pérdida de la libertad. En el caso del cannabis, yo creo que era pérdida de libertad porque alguien en algún gobierno dijo, está prohibido, no hay cannabis para nadie, está prohibido. Y entonces se afecta la libertad, no importa que sea para bien o para mal. La libertad es un valor supremo y eso me llevó a cannabilizarme. A volverme. Nunca he probado la hierba, no la he probado jamás. Mi lucha es por este concepto que ya cité de la libertad. Y entonces empecé a recorrer el mundo entero a destruir esas prohibiciones. Y fui a California, y fui a Silicon Valley, y fui a San Francisco, donde estaban muchos hippies promoviendo este producto. Subí hasta arriba, allá por el estado de Washington, y ahí era una mata grande de promoción del cannabis. Me fui a Portugal, que tuvo la sabiduría ese país de decir, se acabaron las prohibiciones. Vamos a regular, pero no vamos a prohibir. Y en el caso de Portugal, hoy está abierto todo el consumo de cualquier producto. Se le deja al ciudadano libremente elegir su producto y qué quiere consumir y qué no. Y así fui al sur, a todos lados por allá, y entonces me volví, sí, un héroe, me llamaban entonces todos los cannabinícolas. Entonces me hice mucha fama en eso, porque por primera vez alguien de la estatura de un presidente, sí, claro, y de la estatura de un Fox se metía en el tema. Sí. Y me invitaban a todos lados, a todas las convenciones, a todos los lugares donde estaban promocionando terminar con esa prohibición. Esa es la historia. Presidente, y con ese andar en varios lados, la promoción de las libertades para que cada persona tomara su propia decisión sobre su persona, ¿crees que hay o se acompaña oportunidad de negocio? Una forma institucional también de regular otro tipo de consecuencias como es el tipo de seguridad. ¿Acompaña otro tema además de la libertad? Bueno, sí y no. Por ejemplo, aquí en este rancho, mis padres, la lección diaria es jamás seas político y jamás te metas de agricultor. ¿Y por qué decía eso? Porque todo en la agricultura estaba prohibido
o excesivamente regulado. Precios fijos todo el tiempo. No podías vender tus productos con libertad al precio que te ofrecía el mercado. No podías exportar. Se decía, estos productos no salen de... ¿Pero por qué? ¿Por qué te tienen que regular? Y ahí va lo más grave, y eso sucede hoy. Y alerta, ciudadanía general de México. Este rollo de la presidenta Claudia, de que registres tu teléfono, trae una enorme cola detrás, porque lo que pretenden es limitar tus libertades, tener información que te puede perjudicar a ti mismo. Entonces sí, ampárate. Hay muchas empresas, despachos de abogados promoviendo eso, porque es lo más grave que va a hacer Morena después de haber destruido al país, es controlar tu teléfono. Y repito, tu teléfono. Porque Morena tiene que saber qué estás haciendo con tu teléfono. Eso es grave, gravísimo, perder esa libertad. Presidente, ahorita con lo que nos platicas, tú eres mucho más activo políticamente hablando y públicamente hablando que muchos funcionarios, quizá en funciones, y mucho más que cualquier expresidente. ¿En qué momento tomas la decisión de hacer esto y de mantenerte activo? Pues me cala profundamente, me cala aquí que México pierda ese estatus democrático, libertario, que marca nuestra Constitución. Y alguien tiene que hacer algo, porque esa es la pregunta: ¿qué estás dispuesto a hacer en un proceso electoral por tu país o por tu estado? ¿Qué tanto estás dispuesto a hacerlo en libertad? Entonces, hay miedo. Arráncate ese miedo, hazlo a un lado. El presidente Roosevelt fue muy claro, pero muy claro, cuando él dice: no hay peor miedo que el miedo mismo. Debes de tenerle miedo a tener miedo, porque si tienes miedo se frena todas tus ilusiones, todos tus sueños, todos tus proyectos de vida, porque no están en tus manos. Quítate ese miedo. Miéntale la madre a Morena si es necesario, o haz algo, pero pierde el miedo. Mire el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Quién protestó de los grandes inversionistas que estuvieron ahí, empezando por Carlos Slim? Ninguno protestó y les arrebataron su patrimonio. Y no dijeron: oye, López, cálmate, ¿te volviste loco o qué? Esto no se hace. No hubo un solo chistar, y eso sigue, el miedo presente en este país. Necesitamos quitarnos el miedo a Morena, el miedo a que Morena nos vaya a llevar con el SAT o con la FUI, o no sé cómo se llama la otra. La WIF. La WIF. Pierde el miedo y vas a ser grande, vas a hacer grandes cosas, vas a estar contento en tu alma, en tu corazón, va a estar contenta tu familia. Fuera miedo, y construyamos ese México que tú has soñado y yo también. Presidente, ¿y a qué le tiene miedo un expresidente? Yo veo que estás en México, estás activo, estás opinando, pero cuando dejas de ejercer el poder, ¿a qué le tiene miedo un presidente? Pues un presidente, así hablando en términos generales, sí le tiene miedo y sí se largan del país. Por eso soy el único presidente que queda aquí adentro, salvo López Obrador, que está escondido allá en la selva, allá en Tabasco, y rodeado por ejército, protegiéndolo, y le van a caer, porque hizo demasiadas tropelías. Entonces, sí, yo no digo que soy el más valiente. Los miedos llegan, les tenemos miedo, pero ahí entra el carácter, ahí entra la formación. Es decir, fuera el miedo para que yo tome las mejores decisiones. A veces tienes miedo cuando llega tu jefe y te dice: oye, te voy a promover, ahora vas a ser gerente. Ah, cabrón, se sacude el cuate y dice: oye, espérame, ¿de qué se trata eso? Entonces hay miedos en la escuela con el examen final, hay miedos en las empresas de no sacudir el bote, hay miedos en el sector social. Ahora que estamos trabajando en Alma de México, que lo que queremos es unir micromovimientos muy loables y muy
sólidos a través de organizaciones sociales a un macro movimiento que vea por el país. Alma de México quiere expander tu voz, la voz ciudadana. Alma de México quiere darle a los partidos políticos candidatos valiosos, pero a la vez quiere decirles, me sigues mandando esos candidatos que has mandado y vas a pagar las consecuencias. Entonces, Alma de México sí es un movimiento puro, sano, honesto, de ciudadanos con ganas de ver que México sea mucho más grande. Presidente, hablando un poquito de todo el contexto que nos has dado y quitando el gobierno, ¿cómo ve el presidente Fox después de 20 años al país? ¿Mejor o peor de cómo estaba? México, con sus instituciones, con la aspiración de su pueblo, con las ganas de salir adelante, con educación mayor, menor, ¿cómo lo ve el presidente Fox? Yo lo veo mejor, ciertamente mejor que en el año 2000 y del 2000 para atrás. Sí tenemos un país, sí tenemos ciudadanía, sí tenemos ideas grandes y queremos llegar lejos, pero aquí hay un cambio, una evaluación de lo material, lo físico, el progreso, el mayor ingreso, ya sea por dinero que mandan los paisanos a sus familias, transferencias, o por transferencias sociales que hace el gobierno. Entonces, el ciudadano está viendo mucho mejor la situación económica de él y de su familia. Pero ¿cómo cambias o cuál es la evaluación entre bienes materiales y bienes espirituales y bienes de libertad, bienes de democracia? ¿Qué es el valor comparable? Y ahí sí, yo creo que tienen que salir líderes a establecer esta diferencia. Por ejemplo, en Alma de México hemos trabajado sobre una narrativa para darle a los candidatos. Esa narrativa es mayormente espiritual, emocional, le habla al corazón de la gente, le habla a la esencia de la familia y lo familiar, y no le habla de más carreteras o más ingreso o más esto. Sí hay un valor intrínseco poderoso que todo mundo debe de conocer y aspirar, que desgraciadamente no evaluamos lo suficiente. Nos vamos por el coche, nos vamos por la casa, nos vamos por el ingreso en mi empleo, nos vamos por los bienes materiales. Y encantados recibimos lo que nos regala Morena, pero tu dignidad, tu espiritualidad, tu poder que tienes dentro para construirte una vida mucho mejor que programas sociales. Entonces el conformismo ha venido a invadir este país vía los programas sociales y no vía empleos, vía superación, vía estudio, vía aprendizaje, vía carácter y formación, dignidad, que eso para mí son valores fuertes, reales, para ser feliz. Presidente, ahorita que hablas de este México actual y de todo lo que la gente está buscando, ¿qué opinión le merece al presidente Fox la relación de los gobiernos actuales con la delincuencia? Terrible, terrible, terrible. Nos estamos matrimoniando con el diablo mismo, con los carteles, y hay muchas evidencias de muchos gobiernos que se han asociado. Ni siquiera se justifica por miedo, porque sí ha de llegar el cartel y le ha de decir, oye, cabrón, o haces esto o te atienes a las consecuencias. Y luego le dirán, Pedro, Juan, Arturo, son tus hijos, ¿qué quieres para ellos? Y la amenaza. Entonces, es duro a veces escoger entre una cosa y la otra, pero lo que no debe de suceder en ese sentido es que la autoridad misma esté aceptando ese chantaje de los carteles, esté aceptando ese comportamiento criminal y asesino. Así que las autoridades debían de darnos el ejemplo a todos, parar en secuestro. Y por eso los mexicanos están diciendo, bueno, Trump, con todo lo malo que es, algún favor nos está haciendo por venir contra Rocha Moya o Moya Rocha, siempre me confundo qué va primero, pero lo que sí es que vienen por él. Claudia lo esconde, lo tiene ahí cubierto por 60 días, pero van a venir por él. Y tan hubo crimen ahí y violación constitucional
que 2 de los secuaces ya se entregaron a las autoridades allá en Estados Unidos. Seguramente para pedir clemencia, para lograr que se reduzca la pena, que puede ser de por vida, y ellos van a negociar a ver qué consiguen. Entonces, eso es solo un ejemplo de lo que está pasando en todos lados aquí en México. Yo repito, sea por miedo o sea por convicción, mal hecho. Una autoridad no tiene por qué ponerse enfrente a esa elección. Máxime Claudia, pues tiene el ejército en sus manos. Es una lástima que hayamos perdido al ejército mexicano que tuvo tanta gloria y tanto honor y ahora está haciendo malos negocios que le han entregado construir, administrar el aeropuerto, el trenecito. Y el ejército no nació para eso. El ejército es para la defensa nacional, para la defensa de los mexicanos cuando haga falta. Entonces, sí, apiñarse el ejército Morena, se ve enseguida que lo que quiere es un proyecto perdurable. Y sabe que si lo vamos a tratar de sacar, a la mera nos sale con que aguas, el ejército está ahí. No es justo ni valioso ni bueno que un gobierno se apiñe al ejército de ese país. Eso ya da una señal muy mala, muy grave. Oye, presidente, siempre ha sido del control de la opinión o la comentocracia que hay un canal conductor que va y les dice desde el gobierno a los delincuentes, oye, bájale, este es el camino, este no, esto sí. Bajo esa perspectiva de lo que nos platicas, ¿el gobierno fue rebasado por la delincuencia o se asoció con la delincuencia? Sí, se asoció porque es a cambio de dinero que le dan a la autoridad para tener libertad los carteles. Entonces, si es pura y llanamente una negociación comercial, te doy dinero, pero tú me das protección y apoyo. Ese es el arreglo tan sencillo como eso. Y hay autoridades que no han caído en esa trampa, hay autoridades que no les han presentado esa disyuntiva, pero hay autoridades que señalan con claridad el gobierno de los Estados Unidos, el propio presidente Trump, que dice México está en manos de los carteles. Y ahí está la mayor información sobre nuestro país. Ni siquiera aquí con las instituciones de seguridad que tenemos hay tanta información o no se quiere utilizar. El que sí tiene esa información y ve claramente qué está pasando es Trump y es el que denuncia. ¿Se puede gobernar sin contacto con la delincuencia? Buena pregunta. Está cañón, porque si te vienen con esa elección entre compórtate y te damos dinero o te atienes a las consecuencias, conocemos tu familia, conocemos dónde vive, conocemos tus hijos. Entonces, es una decisión muy difícil. Pero si las autoridades ya están negociadas de esa manera, pues quedamos los mexicanos, los ciudadanos, y por eso hay que ver el 2027, esa elección del Congreso va a ser crucial para nuestro país. Y por eso está ahí Alma de México metida, tratando de hacer que las cosas sucedan de otra manera. Entonces, tu pregunta es muy grave, pero una autoridad, y sobre todo entre más alto, debe tener más firmeza en detener ese mal. Hay muchas estrategias para hacerlo. Desgraciadamente fuimos entregando pieza por pieza todo el país. Calderón tuvo una reacción de tratar, ahora sí que con el ejército, de detener esa transición hacia los carteles. No pudo, no resultó finalmente la idea, pero si volvemos a policías de barrio, a policías de ciudad, a policías locales y dirigidas por los municipios, una buena estructura policial en lugar del ejército, yo creo que con el tiempo sí podemos enderezar eso. Presidente Fox, ¿a qué le dedicamos hoy gran parte del día? ¿El día de hoy? No, en el día a día que tenemos ahora como expresidente. Sí, mira, como ya lo señalé, me volvió la inquietud
del rumbo que está tomando nuestro país. Y si van 7 años se pueden multiplicar por 10 y llegar a 70 o 71 años como fue el siglo pasado. O cortamos esta mala hierba de origen o la consecuencia puede ser tan grave como fue en el pasado. Entonces yo decidí, hay que volver a defender al país. ¿Y cómo lo estoy haciendo? Pues con todo lo que hicimos para el año 2000, con todos los que hicimos y logramos las cosas que cambiaran en nuestro país, y volver a hacer lo mismo para cortar la mala hierba a la brevedad. Y yo creo que eso es el 2027. Ahí si elegimos un Congreso donde Morena tenga su grupo, el PRI tenga su grupo, el PAN tenga su grupo, MC tenga su grupo y cada uno los suyos, pero nadie tiene mayoría. Y eso velo en cualquier situación. Si nadie tiene mayoría, ¿qué tienes que hacer? Es negociar, es ponerte las pilas, analizar los asuntos junto con tu oposición y llegar a una solución buena para el país. Oye, presidente, hoy estamos aquí, nos recibes en tu casa, muchísimas gracias. Y en esta nueva etapa, ¿la disfrutas más? ¿Extrañas el poder? ¿O cómo vives ahora, evidentemente, menos presión, menos ajetreo, ¿no? Pero, pues, ¿qué disfrutas más? Sí. Yo creo que ciertamente lo que tú bien dices, la casa, el rancho, esta casa, por ciento, que es hermosa, maravillosa, la construí mucho antes de entrar a política. Y de hecho hice un comercial ahí en la puerta. Aquí estoy, aquí vivo y aquí viviré después de pasar por la política. Entonces, primero aclarar eso. Segundo, la vida de hoy. Marta y yo tenemos fundaciones y a través de ellas recibimos mucha felicidad. La Biblioteca Presidencial Centro Fox, Vamos México como una institución muy comprometida con el bien de los demás, una institución en San Miguel de Allende que se llama Crisma, que atiende a 550 personas con discapacidad cerebral. Realmente lo que peor que te puede pasar es eso, y ahí vas ahí y a mí me llena el corazón de felicidad enseguida. Entonces, eso. Pero de repente aparece nuevamente el fantasma del autoritarismo. Y entonces dije yo, a ver, amigos, y empecé a buscar amigos dentro del gobierno, buscar amigos que he hecho a través de este periodo y buscar amigos que son demócratas a grado total y superior. Y estamos echando a andar esta organización con la idea de ayudar. No es partido político, no vamos a tener candidatos propios, queremos ayudar. Queremos ayudar a quienes pueden, que son partidos políticos, candidatos buenos, a que las cosas cambien. Y entonces, en eso estoy ahora y sí me lleva nuevamente a muchos viajes, a tener que salir con todo mi espalda que pasó por una cirugía profunda y que estoy recuperándome. Pero sí, viajar, cabalgar, tener en tu mente que el país no están bien las cosas, que pueden estar mucho mejor y ir tras este sueño. Tengo 84 años ya y todavía espero otros 84. Los primeros 84. Oye, presidente, en este entorno de ahorita en tu casa y nos platicaste todo lo que ayudan a través de fundaciones, y me imagino, el abuelo Fox, el tío Fox, ¿cómo es? ¿De libertades? ¿Cómo consciente, consentidor? ¿Hablas del tío Fox o del tío Richie? No, del tío Fox y el abuelo Fox. Porque el tío Richie vale la pena hablar. ¡Qué agallas tiene! Con todo y su fortuna, reta al gobierno. Probablemente no resulte un buen candidato. Pero a ver, acá en los genes no había nada que tuviera que ver con política. Nada. Absolutamente nada. Tuvo que ver con una familia migrante del lado americano, una familia migrante del lado español, y los migrantes tienen algo muy especial. Toman decisiones, toman riesgo, van y luchan por su vida, por su familia.
Para mí son personajes adorables, personajes eficaces, y sí, aquí lo que ven enfrente, pues la mitad es de una migración de Estados Unidos, la otra mitad es de una migración española. Entonces, sí son genes democráticos, sí son genes libertarios, sí son genes audaces, exigentes, para que nuestro país tenga rumbo, porque te digo algo a ti empresario, a ti obrero, a ti empleado, si el país no camina, tú no vas a caminar. Si el país no camina, te vas a quedar con salarios bajos, con un empleo pinchurriento, te vas a quedar sin oportunidades de construir tu propio destino, construir un rumbo y una familia que puede sobrevivir a todo. Entonces necesitamos buen país para tener buenos ciudadanos y buenos ciudadanos para construir buenos países. Oye, presidente, ahorita que hablabas, no puedo evitar notar el orgullo que es hablar de Marta. Sí. Un pilar. ¿Te sensibilizó para toda la creación de programas sociales que tuviste en tu gobierno? Sí, pero no en ese terreno. Marta es muy centrada. De hecho, su tarea, primero no quiso aceptar estar en gobierno, ni quiso aceptar un sueldo de gobierno porque perdía su libertad. Entonces ya se iba a estar obligando a ciertas cosas. Entonces nunca participó dentro del gobierno. Sí que participó dentro de la crítica, fuertemente orientada hacia ella. Pero ayudó muchísimo en la estrategia para llegar a la presidencia, en el carácter que uno requiere para subir a esa montaña. Yo creo que el amor es algo maravilloso, ir de la mano con alguien que quieres para compartir los sueños, para compartir las metas, para compartir los proyectos y los programas. ¿Te acuerdas que en un momento dado alguien dijo, de los estúpidos de la oposición, es que la presidencia es unipersonal? La gana el presidente y solo el presidente ejerce como presidente. Cuando veían que yo, hasta dijeron en la noche, sueña con Marta y toma decisiones con Marta, pues sí, muchas veces sí. Yo creo que si compartes con tu pareja los retos, las oportunidades, te fortaleces al doble. Entonces sí, hicimos muchas cosas juntos, seguimos haciendo muchas cosas juntos y de la mano, y seguimos gozando la vida con esas fundaciones. Y a Martita también ya le entró el gusanito, también se asoma a los chats que hago con todos los de Alma de México, da su opinión, se mete y cada vez más, porque ese gusanito de ver por México, de luchar por tu país, no se pierde nunca. En ese sentido, presidente, ¿crees que la ciudadanía te ha o los ha juzgado con justicia? Es decir, que se les ha dado el lugar verdadero de transformación y de cambio. Pues mira, sí, con una parte, no con otra parte, pero hoy veo creciendo esa simpatía y ese querer saber y conocer a Fox y a Marta en mis recorridos por los aeropuertos, por las calles. Acabo de tener una reunión que me invitaron a una plática con los jóvenes del Tecnológico de Monterrey en la Unidad Santa Fe. Y es sorprendente la capacidad de razonar de este grupo de jóvenes. Es sorprendente que conozcan la historia de Fox a la hora del interrogatorio y las preguntas muy centradas, muy al grano. Y veo una juventud que tiene muchas aspiraciones y que quiere un gran país. Entonces, por un lado está esa juventud. Por otro lado está una juventud que en su pobreza y su falta de oportunidades decide salir del país y migrar hacia otros países buscando su propósito y su sueño. Y veo otra juventud en manos de los carteles. Se estima que pueden ser 300,000 jóvenes que colaboran con los carteles, que probablemente son los que venden la droga en la calle y probablemente son los que matan a cada rato. Entonces, una juventud totalmente perdida, una juventud totalmente
decepcionada que sale de su país y una juventud que quiere regenerar este país, que quiere volverlo a ser grande. Yo creo que con estos tenemos suficiente para hacer ese cambio en el 2027. Oye, presidente, y con esto los programas, déjame regresarme a la pregunta de Arturo. A ver, adultos mayores, programa tuyo. Tema de salud, programa tuyo. Vivienda, tuyo. Transparencia, tuyo. ¿No crees que hizo falta sacarle raja política a todos estos programas que fueron de ese sexenio? Yo creo que eso es exactamente lo que no debemos de hacer. Y efectivamente esos programas muy exitosos y muy comprometidos con los ciudadanos que menos tienen es parte de mi propósito en la vida. Yo fui empresario primero en Coca-Cola, pensando en que generando empleos yo estaba dándole apoyo a la gente y yo alimentándome espiritualmente. No me funcionó completo, me vine aquí al rancho, dije, necesito estar más cerca de la gente que sufre, que es pobre, que migra, y sí me ayudó, pero no suficiente. Entonces, el último llamado a ser político fue con la misma intención, qué tanto puedo ayudar, qué tanto puedo cambiar las cosas, y te voy a decir, tampoco me fue suficiente. Quedó insatisfacción. No hemos podido vencer la pobreza en este país, no hemos podido vencer la ignorancia y la falta de educación de calidad con este pésimo programa educativo que hoy tenemos de estas gentes que están destruyendo a nuestra juventud y que la están ideologizando idiotamente y que hay que cambiar eso rápido porque cada día se van comprometiendo más las cosas malas en el país. Así que yo te digo, se navega en la vida siempre pensando en algo que te traiga felicidad, que te traiga satisfacción. Yo estoy muy contento con mis 84 años. Puedo decir que he hecho de todo y lo he hecho medianamente bien y estoy muy, pero muy satisfecho. Presidente, nosotros ya para cerrar siempre hacemos un ejercicio que los jóvenes le llaman el ping-pong. Es Sí. una cosa u otra. Entonces, si nos permites, iniciamos con el ping-pong y pues en una sola palabra, una respuesta. ¿PRI o Morena? Ninguno de los dos. No. No. ¿PAN o democracia? Democracia. ¿Andrés Manuel o Claudia Sheinbaum? Ninguno de los dos. ¿Democracia o populismo? Democracia. ¿Gobernar o ganar elecciones? Ganar elecciones es un paso hacia gobernar. Entonces, indispensable ganar primero y luego hacer bien las cosas. ¿Poder o libertad? Libertad al 100%. ¿Error o aprendizaje? Aprendizaje, ¿La crítica o la indiferencia? la crítica, ¿Dios o gobierno? Dios, ¿Dios o familia? híjole. Los dos traen grandes cosas. ¿La presidencia o tu legado? La presidencia. Qué bárbaro, qué gran episodio hemos tenido, presidente. Y yo por último te quiero preguntar algo que siempre es la reflexión final. Tu epitafio, ¿qué va a decir? Luchador en contra de la pobreza. Qué gran episodio. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan oficialmente Incorrectos. Hoy con un gran invitado, nuestro presidente Vicente Fox Exada. Muchísimas gracias. Venga, esos 5 dedos, vengan esos 5 dedos. Bravo, Muchas gracias. bravo, muy bien.